fundamentales y ahora sí, listo, ahora sí, perfecto, que son las cantidades involucradas en todo lo que es la dinámica, ¿no? Las fuerzas y las masas. Muy bien. Hablamos de hablamos de varias fuerzas, ¿no? Pero aquí teníamos el listado como de las fuerzas fundamentales que nosotros vamos a trabajar en todo lo que es la dinámica, ¿no? Hablamos del peso, la tensión, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces estábamos ya manipulándolas, ¿no? Todo esto fue un sondeo que hicimos hace varias clases ya. Hablamos del principio de superposición de fuerzas, que lo que nos dice es que si queremos encontrar la fuerza neta sobre un objeto, pues lo que tenemos que hacer es la suma vectorial de esas fuerzas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahí. Hablamos de las 3 leyes de Newton, que son las leyes de la física que nos rigen, digamos, todo el comportamiento de las fuerzas en dinámica, ¿cierto? Las explicamos toditas, vimos lo que implicaban y vimos lo que significaban, ¿no? En particular, por ejemplo, en esta que vimos acá, hablamos de que es la fuerza, aquella cantidad física que es la encargada de generar la aceleración, ¿listo? Es la fuerza la que nos genera a nosotros una aceleración. Si no hay fuerzas, pues, ¿qué es lo que pasa con el objeto? Pues él se mantiene moviéndose con velocidad constante, ¿no? Aquí hicimos una pequeña discusión de qué es lo que significa esta velocidad constante, ¿no? Hablábamos por allá de la relatividad y qué es lo que pasaba con la velocidad. Cuando yo mido la velocidad, si yo sí mismo estoy en movimiento, ¿no? Entonces eso nos decía que esta velocidad es constante, que esa velocidad puede ser cero y que el hecho de que esa velocidad sea cero, pues depende de quién la esté midiendo, ¿no? Porque puede ser que yo me esté moviendo junto con el objeto y que esa velocidad justamente sea cero, ¿no? Eso es lo que se llama relatividad. Bueno, yo estoy viendo ahí que se me están conectando, ponen el puntico y luego se me empiezan a retirar. Ya he visto como 6 mensajes ahí de gente que se empieza a desconectar. ¿Listo? Yo no les pongo problema por la asistencia, pero asimismo ese registro me queda a mí. Después no quiero que estén aquí pidiendo que ayudas ni nada de eso, cuando no se conectan ni nada de eso, ¿no? Ya es de responsabilidad de ustedes, ya están grandecitos. Listo. Bueno, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Me va a tocar llamar a asistencia al final de clase más bien, o 3 veces por ahí en la clase. Fuerza igual a masa por aceleración, es lo que nos dice la segunda ley de Newton, vimos su significado, que es, digamos algo, un factor importante al cual yo les llamé la atención aquí, pues que esta formulita, la de fuerza igual a masa por aceleración, pues realmente es un vector, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta componente en X, componente en Y y componente en Z de ese vector, ¿listo? Listo, hablamos de la ley de acción y reacción, ¿cierto? Que dice que a toda fuerza que yo aplique, ¿cierto? Va a recibir una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Eso es lo que se trata de la ley de acción y reacción. En particular, pues nos es útil o nos estaba siendo útil en el ejemplo que nosotros alcanzamos a ver cuando hablábamos allá de la tensión, ¿no? La tensión de la cuerda que estaba aplicada a un objeto y esa cuerda, digamos que permitía que se realizara o se aplicara una fuerza sobre un objeto, ¿no? Una tensión a lo largo de la cuerda, ¿no? Pero esa misma cuerda permitía o ocasionaba que se ejerciera una fuerza de reacción, que era la misma magnitud, pero de sentido opuesto sobre el objeto que le estaba aplicando, ¿no? Era lo que nosotros veíamos por allá en el ejemplito del semáforo, ¿no? Listo. ¿Qué más vimos? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que nos ayuda a nosotros pues se nos ayuda a nosotros en la solución de cualquier problema en dinámica, ¿no? ¿De qué se trata el problema o el diagrama de cuerpo libre? El objetivo del diagrama del cuerpo libre es hacer un puntico, un esquema, ¿sí? Una esquematización del objeto sobre el cual están actuando las fuerzas y el objeto sobre el cual pues yo voy a hacer mi estudio, ¿no? Entonces yo lo esquematizo, ese esquema puede ser un puntico, ese puntico realmente viene siendo el centro de masa, ¿cierto? Viene siendo el centro de masa de mi objeto, ¿cierto? El punto de equilibrio del objeto. Y a ese punto yo le voy a pintar todas las fuerzas, yo voy a pintar todos los vectores que me representan todas las fuerzas actuando sobre el objeto, ¿no? En este esquemita que teníamos aquí, teníamos el peso, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y la fuerza de la tensión. Puede ser que tenga más de una tensión, por ejemplo, así que yo voy a tener que pintarlas todas, ¿no? De eso es lo que se trata, un diagramita de cuerpo libre. ¿Para qué nos ayuda? Pues para solucionar los problemas, ¿no? Para mantenerlo ordenadito, bonito, bien hechecito, bien claro, que me permita a mí llegar al problema más fácilmente. Este diagramita de cuerpo libre realmente lo que nos ayuda es a agilizar el problema. Nos va a salir mucho más rápido si hacemos este diagramita. Eso nos ayuda mucho. ¿Listo?
Receta, la receta de cómo abordar los problemas en dinámica, ¿no? Esto yo se los mostré sabiendo que es algo que les es de mucha ayuda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A modo general, ¿no? Esto es una aplicación básicamente de lo que es el método científico, eso es básicamente eso, ¿no? Identificamos el problema, es decir, me aseguro de que lo que yo voy a tratar de hacer o lo que tengo que hacer es un problema de dinámica, o sea, tengo que asegurarme de que ahí están involucradas las fuerzas, hay un objeto bajo estudio, en fin, que todos los conceptos de la dinámica están involucrados en el problema, ¿no? Y me aseguro de entender qué es lo que me están preguntando siempre, ¿listo? Identificamos los objetos bajo estudio, es decir, cuáles objetos o cuáles puntos en mi sistema están siendo objeto de fuerza, ¿cierto? A cuáles puntos o cuáles objetos se le están aplicando fuerzas. Luego de que hacemos eso, hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los puntos u objetos sobre los cuales están actuando las fuerzas. ¿Listo? Aplicamos las leyes de Newton. Aquí utilizamos las tres. Utilizamos el concepto de acción y reacción. En particular utilizamos el de que fuerza es igual a masa por aceleración, como este que está aquí, teniendo en cuenta que eso es un vector. ¿Listo? Aquí, además, vamos a hacer como el análisis de si el problema está en equilibrio o no. Si el problema está en equilibrio, pues la aceleración va a ser igual a cero. Y todas las fuerzas que yo sume, pues la sumatoria de fuerzas, me van a dar iguales a cero, ¿cierto? Si el sistema no está en equilibrio, pues el sistema entonces va a estar acelerado y esa sumatoria de fuerzas va a ser igual entonces a masa por aceleración. ¿Por qué? Pues porque la aceleración no es cero, ¿no? Entonces me toca ponerla ahí. ¿Qué más tengo que tener en cuenta aquí? Ah, pues que es vectorial, lo tenemos que descomponer, sumatoria de fuerzas en X, Y, Z, y que es posible que el objeto esté, digamos, con aceleración cero, o mejor dicho, que la aceleración tenga una componente diferente para cada una de las direcciones, ¿no? Un valor diferente. Puede ser que la sumatoria de fuerzas me dé igual a cero, pero no me dé igual a cero en Y o en Z, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, que esta sumatoria de fuerzas puede que sea cero en una dirección, pero no en la otra. ¿Listo? Finalmente, de aplicar esas leyes de Newton, pues nosotros vamos a encontrar un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Yo se los mencioné aquí, eso es algo que ustedes van a aprender por allá en sus cursos de álgebra, y es que para poder resolver un sistema de ecuaciones, yo necesito tantas incógnitas, o mejor, yo necesito tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga, ¿no? Si no, yo no voy a poder solucionar el problema. Y finalmente, pues no me olvido de dar la respuesta, ¿no? Entonces, eso era pues como el resumen hasta aquí de la clase pasada y esta recetica que yo sé que a muchos les hace falta. Empezamos a ver un ejemplo, no lo terminamos, quedamos como por aquí adelantico, quedamos por aquí justamente en el álgebra, ¿no? ¿De qué se trataba este problema? Tenemos un semáforo suspendido por un sistema de 3 cuerdas. ¿Listo? Tenemos nuestro semáforo, cuerda 1 y cuerda 2 que están formando un ángulo de 35 y de 50 grados con respecto a la horizontal respectivamente. ¿Listo? Y la cuerda 3, pues que me está suspendiendo aquí el semáforo. ¿Listo? El problema me está diciendo aquí, el semáforo tiene un peso de 122 newtons y me dice, las cuerdas superiores, o sea, la 1 y la 2, soportan una tensión máxima de 100 newtons. La pregunta es, ¿las cuerdas se rompen? Esa es la pregunta. Un análisis del problema lo que me va a permitir a mí es decir que lo que realmente me están preguntando es si la tensión 1 y la tensión 2 son mayores o menores a 100 newtons. Si la tensión 1 y o la tensión 2 es mayor a 100 newtons, pues las cuerdas se van a romper pues porque ya soportan hasta 100 newtons, ¿cierto? Si las tensiones son menores a 100 newtons, pues no se van a romper, ¿listo? Análisis del problema rápidamente, ¿no? Punto seguido, ¿no? Punto seguido aquí en nuestra receta. ¿Cuántos puntos o sobre cuántos puntos en el sistema están actuando fuerzas? Allá llegamos a la conclusión que eran dos. Uno, el nudito. ¿Por qué? Pues porque aquí yo veo que tengo la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3 actuando sobre ese nudo. Claramente sobre ese punto están actuando fuerzas, ¿no? El otro objeto o el otro punto sobre el cual actúan fuerzas, pues es el semáforo, pues porque claramente es lo que pesa en el sistema, ¿no? Es lo que le da esa distribución de fuerzas al sistema. Entonces aquí tenemos un sistemita 2, ¿listo? Identificados, ahí está. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Diagrama de cuerpo libre para el sistema 1, que yo le estoy llamando aquí, ese es el nudo, ese es el objeto 1. Tenemos tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Esas son las fuerzas que tenemos para el objeto 1. Para el objeto 2 tenemos el peso que va para abajo, ¿no? El peso del semáforo, ese es el objeto 2.
peso del semáforo, y la tensión 3, ¿cierto? Que la tensión 3 en este caso va para arriba porque pues estamos viéndola desde el punto de vista del semáforo, no del nudo. Entonces aquí es donde podemos ver la presencia de la ley de acción y reacción, ¿no? La tercera ley de Newton. En el caso del nudo, la tensión 3 va para abajo, acción. En el caso del semáforo, la tensión va del 3 la tensión 3 va para arriba, la reacción, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente la ley de acción y reacción, ¿no? Paso seguido, ¿no? Ya aplicamos eso, estamos aplicando aquí las leyes de Newton, hacemos la descomposición de fuerzas para poder aplicar la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces allá en la clase pasada, eso sí ya no lo voy a volver a escribir, tomamos cada uno de estos vectorcitos y los descompusimos, ¿no? Tensión 1 en su componente X, que era negativa, por allá me preguntaban ese signo, tensión 1 en Y, que es positiva, tensión 2 en X, que es positiva, tensión 2 en Y, que es positiva, ahí las tenemos, ¿no? Y la tensión 3, que es negativa, para el diagrama de cuerpo libre 1. Para el diagrama de cuerpo libre 2, la tensión 3 es positiva, ¿no? Negativa para el diagrama de cuerpo libre 1 y positiva para el diagrama de cuerpo libre 2, ¿no? Y el peso, que era para abajo, ¿no? ¿Por ahí alguien habló? Sí, señor. Profe, que yo hice todo el ejercicio durante la clase y aún así volví a ver el video de la clase pasada tratando de resolver la duda y abrí libros, pero no pude resolver. Cuando usted traza esa línea horizontal que está ahí por el nudo, donde está el ángulo de 35 y 50 grados, ese ángulo ahí está dentro del triángulo, porque es recíproco con el eje X. O sea, porque ese 50 grados está ahí y no está arriba. O sea, yo ahí trazo un plano cartesiano, eso lo sé. Sí, vale. Eso se llaman ángulos alternos internos, si no estoy mal, así es como le llaman, ¿listo? En la clase pasada yo les trazaba una raya aquí, ¿no? O sea, la misma línea punteada que está aquí, yo se las traté de pintar acá, ¿cierto? Y ese ángulo pues vale 50 grados acá, ¿cierto? O sea, es el hecho de tener dos líneas paralelas, ¿no? Yo tengo el techo, ¿cierto? Ese es el techo, y tengo mi eje, este eje que yo estoy pintando aquí, y yo le voy a pasar una línea recta que las corta las dos. Como estas líneas de acá son paralelas, que corresponden al techo y al eje, ¿cierto? Ellas son paralelas. El ángulo que forma esta línea acá, pues es el mismo para los dos, ¿cierto? Aquí y acá, ¿cierto? Es decir, este y este, ¿cierto? Todos esos ángulos son iguales. Como este es 50, pues este de aquí tiene que ser 50. ¿Listo, Jesús? Listo, profe. ¿Listo? Entonces siempre tengo que desbaratar ahí con mis figuras haciendo la geometría, ¿no? Pero es por eso se llama así. ¿Listo? Y por eso pues se llaman ángulos alternos internos, ¿no? Porque están internos y son alternos, ¿cierto? Entonces es eso. Tenemos dos rayas paralelas y trazamos una línea recta con un cierto ángulo. El ángulo se me tiene que mantener el ángulo. ¿Listo? Y muy bien que haya tratado de hacer el ejercicio, muy bien que lo haya completado ya. Luego ahorita miramos si coteja la respuesta, pues. Listo. Entonces, quedamos en eso, ¿no? Y ojo con esto es importante, la pregunta que nos acaba de hacer Jesús acá, ¿no? Esto es muy importante, tienen que siempre fijarse en la geometría del problema, hacer la descomposición, mirar cuál es la trigonometría del problema, pues para poder descomponer los vectores con más facilidad, ¿cierto? Aquí tengo que hacer el análisis de cuál es el signo de la componente del vector, por ejemplo, porque noten, por ejemplo, que este 35 grados, él no está medido desde la dirección positiva del eje X, así que yo tengo que ver qué signo y cómo hago yo para extraer la componente de manera correcta, ¿no? En este caso que era negativa, que eso me acuerdo que me lo preguntaban allá también, ¿no? ¿Por qué le pongo el menos? Le pongo el menos porque esa componente es negativa y el coseno de 35 me va a dar positivo, la magnitud de la tensión 1 también es positivo, así que tengo que ponerle el signo, ¿no? Tengo que ponerle el signo a la mano. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, ahí quedamos, ¿cierto? Y vamos en esa parte, ¿no? Aquí aplicamos las leyes de Newton.
Siguiente paso, de las ecuaciones encontradas, aquí me faltó una S, despejo las cantidades que me pide el problema, ¿no? Y aquí, recuerden este letrerito, nuevamente si ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle por allá en sus cursos de cálculo o de álgebra, para poder solucionar el problema yo necesito tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga. ¿Cuántas incógnitas yo tengo? Tengo 3, mire, tengo T1, T2 y T3. Yo no conozco esas ecuaciones, esas cantidades, yo no las conozco, ¿cierto? Yo por el momento no las conozco, no me las ha dado el problema. Pero de aplicar las leyes de Newton, ¿cuántas ecuaciones obtuve yo? Una por la sumatoria de fuerzas en X del diagrama de cuerpo libre 1, otra por la sumatoria de fuerzas en Y del diagrama de cuerpo libre 1 y otra del diagrama de la sumatoria de fuerzas en Y del diagrama de cuerpo libre 2. La sumatoria de fuerzas en X del diagrama de cuerpo libre 2 no nos dio nada, porque no hay fuerzas en X, así que no nos dio nada de eso, ¿listo? Entonces, ya puedo solucionar el problema. Tengo 1, 2 y 3 ecuaciones, y tengo 1, 2 y 3 incógnitas, ¿listo? ¿Qué hubo, Jesús? Cuénteme. Profe, tranquilo, no se preocupe. Profe, bueno, listo. Cuando yo cojo y antes de sacar ese signo negativo que está ahí de T sub 1 por coseno de 35 grados, ajá, yo antes apliqué todo lo que fue razones trigonométricas para poder hallar eso, y es coseno de 35 igual a la componente T1 de X sobre la magnitud del vector, que es la hipotenusa, sí, T1. Yo al momento de hacer todo ese despeje, me da la componente X, seno de 35, por T1. Sí. Eso da positivo, el menos. pero... Sí, señor. Perdón, Listo. da T1 por coseno de 35. Eso da positivo. Sí, señor. A mí me da positivo, T1 por coseno de 35. Entonces, acá en la ecuación, usted le coloca ese signo negativo. Vale, porque obviamente está en el eje de las X, yo entiendo. Pero aplicando la trigonometría, a mí ese T1 me da positivo. No entiendo. Listo, listo, muy bien. Eso es lo que les estaba tratando de explicar ahorita, ¿no? Entonces, note que el ángulo yo no lo estoy midiendo con respecto al eje X positivo, ¿no? Mi eje X positivo es este, ¿cierto? Ese es mi eje X positivo. Así que yo no estoy siguiendo la convención, yo no estoy siguiendo la convención de los ángulos. Puedo hacer dos cosas. Una, que no lo recomiendo yo porque no es necesaria, listo, como para que se convenza. Calcule ese valor que usted calculó con el ángulo medido desde el eje X positivo. Eso sería este ángulo de aquí. Esto sería 180 menos 35. Eso les da 145, ¿cierto? Entonces, si usted quiere, haga ese cálculo con un ángulo de 145 y olvídese del signo y va a ver que le va a dar negativo, ¿cierto? Saque allá coseno de 145, es decir, hagan el ejercicio allá. Coseno de 145 grados es igual a menos coseno de 35. Ponga 35. Póngalo ya en la calculadora y va a ver que eso le va a dar eso. O sea, que el coseno de 145 es igual a menos el coseno de 35. ¿Listo? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque el ángulo, voy a borrar esta flechita que está aquí, porque el ángulo yo no lo estoy midiendo desde el eje X positivo, ¿cierto? Entonces, realmente, cuando usted está calculando esa componente, como me lo está mencionando, usted de hecho está calculando, ¿dónde lo pinto? Voy a pintarlo por aquí, ¿cierto? Usted de hecho está calculando este triángulo, ¿cierto? Donde aquí tenemos T1 y esta sería la componente en X de la tensión 1. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted, al poner el ángulo simplemente así, coseno de 35, es como si usted este triangulito lo estuviese volteando, como si lo estuviese poniendo para el otro lado, así como yo se lo estoy pintando acá. ¿Listo? Entonces, hay dos opciones. Uno, tome el ángulo de 145. Espero que ya lo haya puesto ya en la calculadora y ya haya visto que en efecto le da un signo negativo ahí. Le da el signo negativo. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque está tomando el ángulo como es, el ángulo desde acá. Eso es innecesario. No hace falta que se ponga a calcular el ángulo, hacer la resta para medirlo desde acá. Si usted analiza el problema, usted ve que la tensión 1, digamos que está apuntando, y ese ejercicio lo hicimos acá,
La tensión 1 está apuntando para el segundo cuadrante. Ese ejercicio lo hicimos, yo me acuerdo. Si está apuntando para el segundo cuadrante, la componente en X del vector me va a dar negativa. ¿Por qué? Pues porque va en la dirección contraria del eje X positivo. Así que, como yo aplico esas funciones trigonométricas, le saco el coseno de 35, cojo la T1, y todo eso me va a dar positivo, pues yo lo pongo con la mano. Yo lo pongo por el análisis que yo hago. ¿Listo? Ese no me lo van a dar las ecuaciones. Ahí es donde viene el análisis. Y me acuerdo mucho que en la clase pasada yo les decía, pues por eso es que aquí viene el factor humano, ¿no? Nosotros tenemos que ponerle ese análisis de nosotros, porque la matemática no nos va a moldar siempre a cada uno de los pequeños detalles que tenemos en el problema, ¿cierto? O mejor, sí se nos va a moldar, pero necesitamos escribirla de manera adecuada. Si no queremos ponernos a pensar en el signo, tendríamos que poner el ángulo de 145 grados medido desde el eje X positivo, ¿cierto? Pero no lo tenemos así. Entonces, puedo ponerme a hacer la conversión del ángulo y despreocuparme del signo, pero considero yo que es más conveniente simplemente hacer el análisis del problema, ver que este vector T1 está en el segundo cuadrante y por lo tanto su componente en X tiene que ser negativa sí o sí, ¿listo? Entonces, este menos no me lo están dando las ecuaciones, ese menos lo estoy poniendo yo por el análisis que estoy haciendo del problema. ¿Listo, Jesús? Listo, profesor, se me abrió más el ejercicio. Listo, entonces allá no le cuadró el resultado, me imagino. Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien, pero gracias por la pregunta porque más de uno seguramente tiene esa duda y seguramente les va a ir dando mal, ¿no? Entonces ahí es donde yo les hago el llamado, tienen que asegurarse de lo que están haciendo esté bien, ¿no? Y asimismo, ahí les terminé de calificar el quiz de los vectores, ¿no? Bueno, en fin, ahorita les comento más sobre eso, ¿no? Pero ese es el llamado que yo siempre les hago, ¿no? Traten de hacer ese análisis, ¿listo? Traten de hacer ese análisis. Por aquí escuché un plum. ¿Qué hubo, Daniel? Profesor, Daniel, una pregunta por notación, el T1 lo podemos notar como esa sería la hipotenusa y ese sería este valor de magnitud, sería la magnitud de T1. ¿Podemos usar esa notación o en este tipo de ejercicio la notación sería la de vector? Se refiere a poner, digamos, ¿dónde lo escribo? El valor absoluto de T1. Listo, así, como yo se lo estoy escribiendo. ¿Sí? Pues de hecho sí puede, pero recuerde que T1 sin flechita es notación de magnitud, ¿no? O sea, las dos notaciones son equivalentes, ¿no? Entonces, recuerde, cuando ponemos, voy a escribir A para no escribir T1, que es más sencillo, ¿no? Una notación, eso está en la clase de vectores, ¿no? Para la magnitud es poner el vector dentro de flechitas. Otra es simplemente la letra normalita. Notación para vector, ¿cierto? Notación para magnitud. Notación para vector, la letra en negrita, ¿cierto? Entonces lo que nos diferencia las dos cosas. Podemos decir que la notación de vector en letra en negrita, ella corresponde a la notación en letra normalita sin negrita, y esa letra normalita sin negrita hace referencia a la magnitud, ¿no? Entonces, de hecho, aquí como yo lo estoy escribiendo sin negrita, eso hace referencia a la magnitud del vector, ¿no? Sí se acuerdan de allá, ¿no? Que estas dos notaciones eran equivalentes, es decir, esto era la magnitud y esto era el vector como tal, ¿listo? Magnitud del vector, el vector dentro de dos barritas verticales, pueden ser así como lo estoy pintando o como lo tenía, o la letra normalita, sin flechita arriba, sin negrita, sin nada, la letra solita. Y la notación para el vector es la letra con la flecha arriba o la letra en negrita. Las dos son notaciones de vector y de magnitud de vector. Entonces, Daniel, sí puede ponerla entre barritas, como quiera, pero la notación como yo se la tengo ahí también es correcta porque es simplemente la magnitud del vector. ¿Listo, Daniel? Listo, profesor. Listo. Y de hecho, pues es más sencillo, ¿no? Simplemente poner la letra sin la flechita arriba. Y por eso es que ya yo en muchos de los trabajos que me hacen les tacho tanto, ojo con la notación del vector, porque me ponen la letra sin la flechita arriba. Eso es magnitud, no vector. ¿Listo?
Listo. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra descomposición de vectores. Si tienen alguna otra pregunta con respecto a descomposición de vectores, háganme el favor y se manifiestan. ¿Listo? Porque pues esto es fundamental. Esta cosita del signo, miren que me la preguntaron ya 2 veces por lo menos y pues yo se las aclaré y todavía me la siguieron preguntando. Entonces, cualquier detalle, no duden. Lo que me acaba de preguntar Daniel también es importante porque nos sirve para aclarar la cuestión de la notación, ¿no? Porque también eso es fundamental. Listo, muy bien. Entonces, tenemos nuestras 3 ecuaciones, una que sale de hacer la sumatoria de fuerzas en X, una que sale de hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Del diagrama de cuerpo libre 2 solamente tenemos sumatoria de fuerzas en Y, pues porque no tenemos fuerzas en X, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones que aquí se las estoy listando, ¿no? Aquí le puse el sumatoria de fuerzas ahí en grisecito, pues como para que no, digamos, escondiera tanto las 3 ecuaciones de las cuales yo les estoy hablando, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X nos da esta primera ecuación, que yo estoy llamando 1. Sumatoria de fuerzas en Y nos da esta segunda ecuación, ¿cierto? Esas dos con respecto al diagrama de cuerpo libre 1. Y la sumatoria de fuerzas en Y del diagrama de cuerpo libre 2 nos da esta tercera ecuación, ¿cierto? Si quieren se pueden devolver allá para que vean que son las mismas. ¿Qué hubo, Santiago? Profe, ¿por qué en el 3, tensión 3 menos peso es igual a 0? Bueno, tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a volvernos a este que es el que tenemos rayado, ¿no? Tensión, el diagrama de cuerpo libre del semáforo, ¿no? Ese es el diagrama de cuerpo libre 2. Este puntico de aquí es nuestro semáforo. ¿Para dónde va el peso? Va para abajo, ¿cierto? Siempre va para el centro de la Tierra. La tensión 3, ¿para dónde va? Va para arriba, porque la cuerda está tirando el semáforo hacia arriba, ¿listo? Así que la tensión 3 es de hecho positiva y el peso es negativo, ¿no? Aquí la tensión 3, mire la notación. Todo lo que estaba haciendo referencia ahorita Daniel aquí, mírelo acá. Tensión 3 como vector es la magnitud del vector tensión 3 en la dirección Y positiva. ¿Por qué? Pues porque está tirando el semáforo hacia arriba. Y el peso como vector es igual a el negativo, ¿cierto? De la magnitud del vector, ¿cierto? Mire, menos la magnitud del vector en la dirección Y. ¿Por qué? Pues porque va para abajo. ¿Listo, Santiago? Entonces, tensión 3 es positivo, peso va para abajo. En el diagrama de cuerpo libre 1 pasa lo contrario, la tensión 3 va para abajo, porque está tirando el nudo hacia abajo. Acción y reacción. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos nuestras 3 ecuacioncitas ahí, ¿listo? Ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues despejar nuestras 3 incógnitas, teniendo en cuenta que las que nos está pidiendo el problema realmente son T1 y T2, pero aquí tenemos T3 metida, así que inevitablemente la tenemos que despejar. ¿Listo? Análisis rápido del problema. Yo puedo identificar aquí que la que más fácil me queda despejar es la tensión 3. De hecho, eso lo alcanzamos a mencionar en la clase pasada, ¿no? Y me queda más fácil porque aquí en la ecuación 3 las tengo pegaditas, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es coger la tensión 3, perdón, el peso más bien, y pasarlo al otro lado de la igualdad, ¿no? Así que me va a quedar que T3 es igual al peso. Eso es lo que me va a quedar ahí, ¿no? Pasando este menos peso al otro lado a sumar, ¿listo? Y aquí se las estoy escribiendo. ¿Listo? Ahí está. Tensión 3 es igual al peso, así que la tensión 3 es igual a 122 newtons. ¿Por qué? Pues porque el problema me está diciendo que el peso es de 122 newtons. ¿Listo? Así que con eso ya obtuvimos nuestra primera incógnita, ya la encontramos. ¿Listo? Ya solucionamos 1/3 del problema. Asimismo, le voy a dar un nuevo número a esta nueva ecuación. Aquí tengo 1, 2, 3 y son mis ecuaciones originales, ¿cierto? De ahí para allá, cada procedimiento, cada modificación que yo voy haciendo, pues la voy numerando para tener un orden de lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí obtuve una nueva ecuación que es simplemente que T3 es igual al peso o es igual a 122 newtons, ¿listo? Me falta despejar T1 y T2. En la ecuación 1 y en la ecuación 2 tenemos tanto T1 como T2, ¿listo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? De 1 y 2, o sea, mejor dicho, tanto, voy a poner esa palabra aquí, mejor dicho. Aquí. Tanto de 1 y 2, tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2, despejo la tensión 2, ¿no? Esta de aquí pues es muy sencilla, ¿no? Porque todo lo que tendría que hacer sería pasar este de acá
al otro lado a sumar, está negativo, pasa a sumar, y posteriormente pasaría a dividir este coseno, ¿cierto? Entonces, ese resultado me da esta ecuación que está aquí, ¿no? Vale, listo, a ver, voy a borrar eso que está ahí, para escribirles un poquitico más. ¿No? Entonces, esto me quedaría, pasándolo allá a dividir, me quedaría que T2 por el coseno de 50 grados es igual a T1 por el coseno de 35 grados, ¿no? Como es igual a 0, ¿listo? Y luego cojo este coseno y lo paso allá a dividir. Así que me queda esta expresión que tenemos acá. Y le doy el número 5, ¿cierto? Voy rebautizando las ecuaciones. Lo mismo para la ecuación 2, ¿no? Para la ecuación 2 paso tanto T3 como T1 seno de 35. Así que me va a quedar T2 por el seno de 50 igual a, ¿cierto? T1 seno de 35 lo paso para el otro lado de la igualdad. Como está sumando, pasa a restar. Menos T1 seno de 35 grados. Y menos T3 lo paso al otro lado. Como está restando, pues pasa a sumar. Así que me quedaría más T3. Ya paso seguido sería tomar este seno de 50 y pasarlo al otro lado a dividir. Así que nos queda esta sexta ecuación que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Dos expresiones más bien, que son iguales a T2. O sea, aquí tenemos T2 y aquí tenemos T2. Eso quiere decir que este término de acá con este término de acá, pues son iguales, ¿cierto? Ellos son iguales. Así que simplemente de ahí yo los voy a igualar, ¿listo? Igualo las ecuaciones 5 y 6 eliminando T2. Al igualar esta de acá con esta de acá, pues todo lo que hacemos nosotros es eliminar T2, desaparecerlo. Él se va, él ya no existe ahí, ¿cierto? Y aquí están las dos términos. Mire, esta es la ecuación, esta sería la ecuación 5, que está allá abajo, y esta sería la ecuación 6, que está allá abajo. ¿Listo? Eso es todo. Aquí simplemente separé, miren, aquí en todo esto yo estoy tratando de poner paso a paso el desarrollo algebraico. Eso porque pues yo sé que muchos de ustedes tienen falencias en ese tipo de cosas, ¿no? No deberían ya a esta altura, pero pues lamentablemente es así. Entonces, por eso yo les pongo todo el paso a paso aquí en esta presentación, ¿no? No debería, pero bueno, nos toca, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El seno de 50 grados se está dividiendo tanto menos T1 seno de 50, así que aquí tenemos ese primer factor, ¿cierto? Y T3 también está siendo dividido por el seno de 50, así que aquí tenemos ese segundo factor, ¿listo? Ojo con el despeje. En muchas ocasiones tienen expresiones de este tipo y cogen este T3 y me lo pasan por allá para el otro lado a sumar sin más ni más. Ojo, eso está supremamente mal hecho, ¿listo? Entonces, ¿qué hubo? ¿Podría repetir lo último que dijo que no entendí muy bien? No sé a qué parte, ¿la parte de pasar el T3 o la parte de separar aquí las ecuaciones? De separar, de separar. Claro, mira, voy a cerrarlo con colores, ¿listo? Así nos quede bien manchada la presentación. Voy a poner aquí un color que no resalte tanto, este naranja, ¿listo? Mire, el seno de 50 grados nos está dividiendo los dos elementos de la expresión. Así que, como yo necesito despejar T1 de ahí, yo necesito sacar T1, necesito separarlo de este T3 que está por aquí metido. Entonces, quito ese primer factor y mírelo acá. Ahí está el primer factor. Por otro lado, ese seno de 50 también me está dividiendo a mí, ¿cierto? Hagámoslo con este color rojito. Ese seno de 50 también me está dividiendo a mí el T3. Así que yo lo saco aquí separadito, ¿cierto? Entonces, ahí está por colores. Mire, la parte amarilla de la ecuación la separo en un solo término. Y la parte roja de la ecuación la separo en otro término. El seno de 50 nos está dividiendo los dos términos. Tanto el T1 seno de 35 como el T3, ¿cierto? Ojo con eso. Como les digo, yo he visto ya que simplemente el T3 lo toman como si no estuviese dividido por el seno de 50. Y eso está terriblemente mal, ¿cierto? O simplemente cogen el T1 y me lo pasan para el otro lado a sumar sin ningún tipo de factor. Eso está muy mal. Ojo con esas cuestiones de álgebra, ¿listo?
¿Sí quedó claro, Santiago? Sí, señor. Listo, muy bien. Listo. Entonces, esa nueva expresión se las tengo acá, ¿no? La primera, que es esta que está aquí, y todo este elemento que está aquí, que tiene dos términos, ¿no? Mi objetivo es, bueno, aquí le llamo ecuación 7. A esta expresión que está aquí le estoy llamando ecuación 7. De la ecuación 7 despejo la tensión 1. Tengo la tensión 1 por aquí y tengo la tensión 1 por aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la paso lo dejo a un solo lado de la igualdad. Ya sé que pasen un término para la izquierda, el otro por la derecha, como quieran hacerlo, ¿cierto? Pero aquí, como tenemos este término que tiene T1 y aquí está T3, pues mejor tomo este término y lo paso aquí para el lado izquierdo. Como él está restando, pues lo voy a pasar a este lado a sumar. Ahí sí quizás me les salte un pedacito. Voy a escribírselo ahí para que quede un poquitico más claro todo. ¿Listo? Entonces, este término lo paso para el otro lado. ¿Qué me queda entonces? Me queda T1 coseno de 35 sobre coseno de 50. Está con menos, pasa al otro lado a sumar, más T1 seno de 35 grados sobre seno de 50 grados. ¿Listo? Y todo eso pues me va a quedar igual a T3 sobre el seno de 50 grados. ¿Listo? Ahí quedó pequeñito, pero ahí se alcanza a ver. Listo, ahí quedó bien. Listo. Entonces, este T1 con este T1 lo vamos a factorizar y se vuelve este T1 que está aquí, que es factor de coseno de 35 sobre coseno de 50, coseno de 35 sobre coseno de 50 y seno de 35 sobre seno de 50. Ahí está. Igual a T3 sobre seno de 50. ¿Listo? Vea, más desbaratada el álgebra no puedo hacérselas ahí, jóvenes. No debería, esto ya deberían saberlo hacer automáticamente ahí, pero bueno, me toca ponerme a hacerles el repaso. Suma de fraccionarios, tenemos coseno de 35 sobre coseno de 50 más seno de 35 sobre seno de 50. Factor común, ¿quién es? Coseno de 50 por seno de 50. Aquí está, coseno de 50 por seno de 50. Así que me queda coseno de 35 por seno de 50 más seno de 35 por coseno de 50, ¿no? Estoy haciendo simplemente la suma, ¿listo? T1 es el que estoy despejando, así que todo este término que está aquí entre paréntesis, pues lo tengo que pasar al otro lado. El producto de coseno de 50 con seno de 50 lo voy a pasar aquí a multiplicar porque él está dividiendo y todo este término que está aquí está multiplicando, así que él va a pasar a dividir, ¿cierto? Él va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué hubo? ¿Quién habló por ahí? Disculpe. ¿Qué hubo, Jesús? Pero me perdí en donde dice de 7, de la ecuación de 7, despejó T1. Ese T1 menos T1 que está ahí, con seno de 35 sobre seno de 50, usted lo pasó del otro lado de la igualdad. Ajá. Aquí. Todo, completo, completito. Sí, claro. Claro que sí. Y ese T1 lo sacó Exactamente. de la ecuación. Ok, gracias. Exactamente. O sea, lo que hago yo aquí es poner un paréntesis aquí, poner un paréntesis aquí, y lo tengo que eliminar de aquí, ¿no? Porque él está multiplicando los dos términos, ¿no? Él está multiplicando los dos términos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos por acá, ¿no? Este término pasa a multiplicar, entonces, mírenlo acá, multiplicando. Ahí está multiplicando, ¿no? Coseno de 50 por seno de 50, paso aquí a multiplicar. Entonces, él queda arriba. Y este término que es coseno de 35 por seno de 50 más seno de 35 coseno de 50, él pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces quedo aquí dividiendo. ¿Qué está multiplicando y qué está dividiendo? Pues T3 seno de 50, el término que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? T3 ya lo conocemos, ese es igual al peso, pues entonces sustituimos ese resultado de la ecuación 4, mírenlo acá, sustituimos 4 en la ecuación 8, que es la que acabamos de encontrar. Así que eso es equivalente a tomar este T3 de acá y escribir el peso. ¿Listo? Notemos también que aquí hice una operacioncita matemática más, que fue que este seno de 50 lo cancelo con este seno de 50 que está aquí. ¿Listo? Y acá, como les estaba diciendo, pues voy a poner el peso, porque pues aquí lo tenemos, T3 es igual al peso.
¿Listo? Así que finalmente obtenemos la segunda de nuestras incógnitas, ¿no? T1, o mejor, encontramos otra de las incógnitas, ¿no? T1, ¿por qué? Pues porque el peso lo conocemos, porque no nos da el problema. Y de resto, pues esto aquí es numérico, ¿no? Tenemos es que ponerlo en la calculadora sin equivocarnos, teniendo en cuenta que la calculadora está en grados y no en gradianes o radianes, para que nos dé la respuesta bien. Si ponen eso en la calculadora, deben encontrar que la tensión 1 es igual a 77.43 newton. Ese resultado que está ahí, pues ya nos... ¿Alguien activó el micrófono por ahí? Se escuchó. Sí, Profe, se qué escuchó. pena, pero yo lo puse mi calculadora tanto en gradianes, en DEC, y pues bueno, le hallé el coseno de 50, el coseno de 35, el seno de 50, más el seno de 35, más el seno de 50, y después lo multipliqué por 122, que es W. Ajá. Eso me dio fue 78,7196. Quiero preguntar, ¿alguien más lo hizo y cuánto les dio? No sé si Vale. nada más me dio a mí. Listo, me gustó la pregunta de Jesús. ¿Alguien más lo hizo? Vale, tal parece que no, Jesús. Listo, muy mal. Y lo felicito, Jesús, ahí por estar bien atento con eso. Entonces, jóvenes, es en serio, o sea, hay que hacer el esfuercito, tienen que hacer, o sea, este tipo de problemas yo normalmente en las clases presenciales no los hago. Yo les pongo el problema y se los boto y miren a ver qué hacen, defiéndanse a ver. Sí, a ver qué tanto cuidado pusieron. Aquí, si les digo hagan el problema, difícilmente alguien lo va a mover el ya. Daniel, ¿qué hubo? Profe, iba a hacer una recomendación con respecto al ejercicio. Ajá. Es que acabo de hacer el mismo ejercicio, el álgebra de la trigonometría, pero Sí. simplificando, porque veo que había un camino aún mucho más sencillo y más comprensible a la vista de los estudiantes, y era en pasar el seno entre coseno a tangente. Uy, no, sí, bueno, yo lo entiendo, Daniel. Yo lo entiendo muy bien, Daniel. Entonces, no quedaría en la ecuación ese poco de coseno por seno más seno por coseno. Sí. Y se vería como que mucho más sencillo, comenzando desde el primero, desde el punto 7. Sí, desde por acá. El no, de hecho seno no. de 50, no, el seno de 50 pasaría a multiplicar y el coseno de 35 pasaría a dividir. Entonces quedaría como T1 por coseno de 35, T1 por seno de 50 entre coseno de 50. Eso sería tangente de 50. Ya tendríamos T1 tangente de 50. Sería igual. Al otro lado quedaría menos T2 seno de 35 menos T1 seno de 35 más T3 entre seno de 50. Sí, muy bien. Seno de 35, corrijo. Y simplificando todo, quedaría tangente T1 por tangente 50 igual a menos T1 por tangente 35 más T3 entre coseno 35. Y ahí el álgebra ya se vuelve aún más sencilla, porque nada más sería factorizar, pasar a dividir, y que, no, yo me refiero a que ese camino hubiera sido como más sencillo. Vale, sí, yo le entiendo, Daniel. Sí, o sea, sí y no. Realmente yo creo que se puede discutir eso, ¿no? De hecho, yo pensaría que se puede simplificar mucho más desde aquí si yo multiplico a los dos lados por 50, ¿no? No desde antes como usted lo está haciendo. ¿Por qué yo lo muestro de esta manera? No, así. Yo tengo que mostrarles a ustedes, a muchos de ustedes, usted quizás no necesite tanto esa ayuda, pero sí que muchos de ustedes necesitan ese repaso de álgebra. Si yo les empiezo a cambiar aquí por tangentes, por cotangentes, por cosecantes, ahí sí que se me van a perder absolutamente, Daniel. Entonces yo no puedo hacer eso. Por eso les decía ahorita, todo esto que yo les pongo acá es para tratar de mostrar casi que paso a paso ese desarrollo algebraico como una manera de que repasen todas esas herramientas. Yo entiendo muy bien, sí, y de hecho esto es muchísimo más fácil si yo simplemente desde el comienzo
reemplazo aquí por números. Coseno de 35 sobre seno de 50, eso me da un numerito. Aquí también me da otro numerito y aquí también me da un numerito. Si yo pongo esos numeritos, yo no necesito ponerme a hacer todo ese despeje, sino que de aquí de una vez lo despejo. ¿Sí? No sé si me entendieron. Es decir, coseno de 35 sobre coseno de 50. No sé cuánto da eso. Alguien que me haga ese cálculo por ahí, por favor. Coseno de 50. Coseno de 35 sobre coseno 50, este factor que está aquí, acompañando a T1. $1.274374353 me dan la calculadora. 1.27, dejémoslo, listo. Ahí ustedes saben que hay unos dígitos de por medio, ¿no? Igual a seno de 35 sobre seno de 50, ¿cuánto le da ahí? ¿Cómo, profe? Seno de 35 sobre seno de 50, este segundo factor que está aquí. 0,74875086. Dejémoslo en 0,74. Está mal redondeado porque debería ser 0,75 más bien, ¿no? Sí, pero pues es para ilustrar lo que les quiero mostrar, ¿no? Más 1 sobre seno de 50, ¿cuánto les da? 1 sobre seno de 50. $1,35. Se redondea a 1,31, profe. Listo, 1,31. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren que esta ecuación aquí, tan grande con los senos, los cosenos, todo eso, si yo calculo desde antes estas cantidades numéricas, pues la ecuación se me convierte en esto de aquí sencillito. Todo lo que tendría que hacer sería pasar este menos T1 por 0 de 74 para la izquierda, hacer la suma y escribir el resultado. ¿Listo? Entonces, mecanismos hay muchos, ¿listo? Y yo le entiendo el comentario a Daniel, ¿cierto? Sin embargo, nuevamente, oye, yo voy a borrar todo eso que está ahí escrito, listo, ahí hay ya mucha cosa rayada, ¿cierto? O quieren que les deje todo eso ahí. Bueno, no hay respuestas ni nada. Ahí, vale. Con los rayones uno se guía más. Bueno, caramba, necesito más retroalimentación de ustedes, jóvenes. Me da la impresión de que no se me están conectando y no me están poniendo mucho cuidado. Bueno, entonces sí, Daniel, en efecto hay maneras mucho más sencillas de hacerle. Ese es un comentario que yo les iba a hacer de cualquier manera. Yo lo dejo aquí de esta manera, solamente con el objetivo de hacer ese repaso de álgebra y que sean como conscientes de todo el procedimiento matemático. Es verdad lo que usted estaba diciendo, que yo puedo aquí reemplazar como tangentes, de que eso sea más claro, quizás no esté muy de acuerdo porque tengo que reemplazar que seno sobre coseno por la tangente, por aquí por una cotangente y luego hacer las sumas. No es tan trivial de cualquier manera, ¿cierto? El método más directo es hacer la sustitución numérica de una vez. Eso es lo más directo. Coseno de 35 sobre coseno de 50, pues lo reemplazo por el número, aquí reemplazo por el numerito, y aquí, en esta ecuación que está aquí, pues mire que tengo T1 por acá, T1 por aquí, T3. Todo lo que tengo que hacer es pasar este de aquí al otro lado a sumar, me quedaría T1 factor de 1.27 más 0,74. Luego ese término lo paso al otro lado de dividir y me dio la respuesta, ¿cierto? Entonces, en efecto, hay formas más fáciles. Mi objetivo es mostrarles un poquito esa álgebra que está ahí. ¿Listo? Con respecto al otro comentario, Jesús, creo que fue Jesús, ¿cierto? Muy seguramente son cifras significativas aquí en el cálculo. ¿Usted lo puso todito así en la expresión en la calculadora? Sí, señor. O sea, cogí y hasta tomé todos los decimales y los volví, los sumé y me siguió dando 78,71. Sí, es por eso, profe. ¿Quién habló por ahí? Creo que fue... También. ¿Le dio cuánto? 78. Sí, señor, es por las cifras significativas. Sí, esa diferencia tan pequeñita. A mí me dio 79. Cifras significativas, pero ahí es donde viene la pregunta. ¿En la calculadora escribieron toda la expresión o fueron escribiendo una por una? Y cogieron el resultado, luego lo dividieron, luego lo sumaron. No, y así todas. Bueno, posiblemente yo lo redondeé entonces. ¿Listo? Me toca a mí revisarlo entonces. ¿Listo? Pero eso son cifras significativas. Son cifras significativas, es decir, la cantidad de dígitos que ustedes ponen después de la coma.
¿cierto? De 79 sí ya me parece que está un poquito lejos. 78 sí está dentro del margen. Es un gradito nomás. Perdón, un newton nomás. Eso está dentro del margen de las cifras significativas, ¿no? Pero si dicen que lo metieron todo en la calculadora, muy seguramente me toca corregirlo a mí, porque yo sí no tengo la costumbre de meter todo el número como tal en la calculadora, ¿listo? Pero es por eso la diferencia pequeña numérica que tienen ahí, ¿listo? Bueno, ¿algún otro comentario por ahí, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, parece que no. Bueno, están muy bien las preguntas, sin embargo me preocupa el factor tiempo, porque llevamos 3 clases con la misma transparencia, con el mismo problema. Listo, ¿qué nos falta a nosotros? Nos falta una incógnita, ¿no? Tenemos T3 y tenemos T1, ¿listo? Noten que en cualquiera de estas dos ecuaciones, la 5 o la 6, ya tenemos despejado T2, ¿cierto? Aquí tenemos T2 en términos de T1, pero T1 lo acabamos de encontrar. Acá tenemos T2 en términos de T1 y de T3, pero T1 lo acabamos de encontrar y T3 lo tenemos desde hace rato. Así que para encontrar T2, yo puedo tomar cualquiera, 5 o 6, ¿cierto? Y yo aquí decidí tomar la 5, miren, tomé la 5, la ecuación 5. Y este resultado que acabamos de encontrar, que yo lo estoy llamando 9, lo voy a sustituir aquí en la ecuación 5, ¿no? Entonces aquí pongo, sustituyo 9 en 5, sustituyo el resultado de 9, o sea, es 77.43 newtons, que ustedes me están diciendo que es más bien como 78.8, creo, algo así. Cifras significativas, luego yo lo puedo revisar para ver si lo calculo de una manera más precisa. Seguramente el resultado de ustedes es más preciso que el mío. Entonces, tomé la expresión 9, que es esta que está aquí, miren, T2 igual a T1 por coseno de 35 sobre coseno de 50. T2 igual a T1 por coseno de 35 sobre coseno de 50. Y meto aquí, en T1, en lugar de escribir T1, pues escribo 77.43. De resto es hacer álgebra, no, ponerlo allá ni siquiera álgebra, hacer calculadora, ponerlo allá, y la respuesta que me dio a mí, por lo menos, es 98.67 newtons. ¿Listo? Solucionado el problema, tenemos nuestras 3 incógnitas, T1 y T2 y T3, encontradas. ¿Listo? Y no me olvido, después de eso, pues de dar la respuesta. La tensión que soporta cada una de las cuerdas son T1, 77.43 newtons, T2, 98.67 newtons y T3, 122 newtons. Como las tensiones T1 y T2 son menores a 100 newtons, entonces las cuerdas no se rompen. ¿Listo? Esa es la respuesta del problema. ¿Listo? Jóvenes, los escucho. ¿Más dudas, más preguntas, más inquietudes, algo que quieran que repitan? Profe, qué pena. Yo pensé que las dos cuerdas T1 y T2 soportaban el peso de 122 newtons. Que dice un semáforo con peso de 122 newtons se encuentra suspendido por un sistema de cuerdas que se muestran en la figura. Si las cuerdas superiores no soportan una tensión a 100 newtons, o sea, las dos, pensé que las dos soportaban 100 newtons. Vale, le entiendo. Si las cuerdas superiores soportan... Cada vale, una, o sea que usted le... 100. Sí, cada una soporta 100. Cada una soporta 100. O sea que usted le dio que sí se reventaron las cuerdas. Oye, profe, solamente por analizar por encimita pensé que sí. Vale, bueno, no, eso También pensé lo mismo. También pensaste lo mismo. A ver, Sí. yo leo aquí. Si las cuerdas superiores soportan una tensión... Bueno, sí, listo. Voy a tener en cuenta esos comentarios. Es verdad que sí, podría entenderse de la otra manera, pero quería poner entonces si las cuerdas superiores soportan cada una tensión máxima de 100 newtons. Es verdad, podría redactarlo un poquitico mejor. Voy a tener eso en cuenta para escribir. ¿Listo? Pero gracias por ese comentario ahí. Por aquí me están pidiendo que repita la parte de T2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos para encontrar aquí T2, no? Aquí en las expresiones 5 y 6, las dos me están diciendo quién es T2, me están diciendo cuánto vale T2, pero cada una de ellas está escrita o bien en términos de T1 o bien en términos de T1 y T3. Como T1 y T3 yo ya los tengo, pues todo lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Yo escogí, porque es mucho más fácil, tomar este T1 que está aquí de la ecuación 9 y simplemente tomarlo y sustituirlo aquí
en la expresión, en T1, en lugar de escribir T1, pues escribo el número, ¿no? Entonces, aquí está la ecuación 5, aquí está la ecuación 5, aquí está tal cual, ¿cierto? La ecuación 5 es igualita. Todo lo que hice fue, en lugar de poner T1 aquí, pues escribo el número como tal. Y de resto, pues pongo todo eso en la calculadora. Eso es todo, ¿listo? Y la respuesta, pues numéricamente, pues es esa que está ahí, ¿no? 98,67. ¿Listo? Posiblemente ustedes les dé un poquitico más, un poquitico menos, por el cuento de las cifras después de la coma. ¿Listo? Listo, muy bien, jóvenes. Voy a tener en cuenta eso para pues, el próximo semestre, si doy nuevamente el curso, uno nunca sabe. Tener en cuenta esos detallitos ahí para que quede más clara la pregunta. ¿Listo? Listo, jóvenes. Bueno, por aquí escucho un plum, no sé qué es. ¿Qué hubo, Daniel? Cuéntame. Profe, Cuéntame. no escuché muy bien cuando usted estaba explicando a los compañeros esta parte. Usted puso directamente en la calculadora coseno de 35 por seno de 30 por seno de 50 más coseno de 50 por coseno de 35 y así directamente el valor o usted sí, puso el aproximado de cada uno de los valores trigonométricos. Bueno, yo lo hice hace rato, ¿cierto? De hecho, esto está como ejemplo en uno de los libros que ustedes tienen allá. Sí, debe ser el Serway, esto debe estar como ejemplo en el Serway. Yo tomé este ejemplo de allá. Muy posiblemente, yo no me acuerdo porque pues ya tengo este material preparado. Yo puse las cantidades separadas. Yo rara vez pongo todo en la calculadora pegadito, porque en mi tiempo las calculadoras no permitían hacer eso. Entonces, pues como que no tengo la costumbre de poner todo pegadito ahí. Todo en la calculadora, sino que voy cogiendo término por término y voy haciendo el cálculo. Entonces, muy seguramente yo lo puse todo separado. ¿Listo, Daniel? Ok, profesor. Pero en caso de que usted da un margen en los quizzes, da un margen de error para uno dar la respuesta por las cuestiones de las cifras significativas. En caso de que uno ponga todo el valor en la calculadora, mi pregunta es, el valor que usted dé como resultado, ¿usted lo va a tomar dándolo todo el valor en la calculadora o dando valor por valor? Sí, tomando a ver, primero. Sí, Daniel, listo. Primero que todo, sí, yo allá en todos los puntos yo les doy un margen de error, ¿listo? De cualquier manera, por eso es que ustedes me tienen que mandar la evidencia, porque ya ha pasado por ahí, en uno de los quizzes pasó, de hecho, que tenían todo bien y el numerito se les salía un poquitico del margen de error que yo les doy, pues hombre, yo allá llego y lo corrijo y les pongo el 5 con la mano, eso no hay ningún problema por eso. Yo no dejo de revisarles todo el material. Por otro lado, el sistema lo hace todo, porque yo no pongo los números allá, el sistema hace eso automáticamente. Yo allá le escribo la solución matemáticamente allá al sistema, y lo que hace el sistema es evaluarla, él le pone los números allá. Así que en el sistema está evaluado con todas las cifras significativas posibles, o sea, como si escribiese tal cual la expresión allá en la calculadora, tal como está aquí, o sea, como lo hicieron ustedes. ¿Listo, Daniel? Ok, profesor, eso resuelve mi duda. Ok, gracias. Vale, listo, muy bien. Bueno, jóvenes, bueno, vamos a continuar acá. Profe, ¿escucha? ¿Qué hubo? Sí, ¿qué hubo, Justin? Sí, bueno, no sé, que tengo fallas en el micrófono, pero bueno. No, le está escuchando muy bien. ¿Ya me escucha? Se le está... Sí. Ok, bueno, mire, yo tengo una duda. En el ejercicio anterior, al igual que me dio un resultado diferente al suyo, ahí me dio 78,71. Creo que fue el mismo que él. Ahora en T2, después de que usted explicó, aparte del ejemplo, lo hice con el resultado que me dio y como resultado final, dio 100 puntos. Entonces, incluso lo revisé y lo hice dos veces más y me volví a dar el mismo resultado. Uy, sí, profe, me dio lo mismo. Vale, bueno. Bueno, me toca revisarlo, ¿cierto? Ahorita no me voy a poner a poner todo esto en una calculadora. Voy a tener en cuenta esos detalles, ¿listo? Sí, es verdad que el número está aquí cerquita, 98. Vamos a hacer una cosa aquí más fácil, quizás.
Pero es que eso quedó así fue por el valor de T1, o sea, por lo de las cifras significativas. Al profe le quedó en 77 y pues a nosotros nos dio 78. Entonces nos iba a dar Sí, un valor más grande, porque a mí sí, también me dio entonces, 100 algo. sí, exacto. Realmente considero que no es algo muy trascendental ahí. El punto es con que si las cuerdas se rompen o no se rompen. Asumo que esa es la respuesta. O sea, evidentemente, pues Ok, en una entonces, calificación, pues en respuesta, entonces, ¿qué si, ok, si a mí me dio el 103, pondría que la respuesta que las cuerdas se pueden romper o no? sí, exactamente. Si le da superior a 100, sí. Vamos eh, a ver. Mírenlo, aquí está. Menos mal lo encontré. Aquí está. Un semáforo en reposo. Ah, es que yo le cambié aquí los ángulos. Ve, aquí dice 37 y 53. Bueno, entonces sí, en efecto yo tomé el mismo problema, pero le cambié un poquitico los ángulos, ¿cierto? Entonces, sí, aquí él le dio 97, ¿cierto? Aquí hay que hacer las cuentas. Bueno, aquí está el problema, yo le cambié los ángulos, ¿no? Un poquitico, entonces a mí pues me da, seguramente tengo que verificar los cálculos, lo voy a tener en cuenta pues para tener como una mejora ahí en el material, ¿no? Según aquí, pues este material, a él le da T1 y T2 menores a 100 grados, entonces las cuerdas tampoco se le rompen, ¿no? ¿Qué pasaría si? Entonces, bueno, ahí está el problema solucionado con otros valores. Entonces, en efecto, me guié de este problema que está aquí, de este ejemplo, sin embargo, le cambié los ángulos, ¿no? Le puse números cerrados como para que quedara un poquito más, digamos, más manejables, ¿no? 35 y 50 en lugar de 37 y 53, como le pone ahí, ¿listo? Bueno, yo reviso ese pequeño detalle, yo les agradezco por esos comentarios ahí, de cualquier manera, pues me parece que no es algo tan trascendental en este caso, ¿no? Lo importante aquí es todo el procedimiento y en efecto, si yo llego a escribirles un problema ya y en efecto, aquí hay un límite, si el problema es de cualquier manera, de alguna manera similar, y hay un límite de 100 newtons y por cifras significativas, a usted le dio 102 newtons, le da que el semáforo se cae y que las cuerdas se rompen, pues me ponía ya que eso fue lo que le dio a usted, ¿no? Yo allá reviso los cálculos y si todo está de acuerdo, pues no debería haber ningún problema, yo le voy a poner sus 5 sin ningún problema, ¿listo? Lo importante aquí es que entiendan la metodología, entiendan cómo, o sea, qué es lo que está pasando, pero voy a tener muy en cuenta este problema, el comentario que me están haciendo, y pues voy a poner unos ángulos bien diferentes acá para que no quede el menor riesgo de que las cuerdas se rompen o no se rompen, ¿listo? Les agradezco ahí por todos los comentarios. Bueno, de fondo, problemas de fondo, así, de comprensión de la metodología. ¿Alguna otra inquietud por ahí, jóvenes? ¿O está todo claro? Profe, ¿usted mandó un taller con ejercicios de dinámica o aún no lo ha subido? No, todavía no lo he subido. Yo lo tengo ahí. Lo único que tengo que ir a hacer es ponerle ya visible para que ustedes lo puedan ver. Pero pues no, porque no nos ha rendido mucho, Jesús. ¿Listo? No nos ha rendido mucho. ¿Listo? Ok, perfecto. Son muy cercanos los valores, talleres de práctica. Sí, señora Chelsea, el taller es de práctica. Justin, no entiendo la pregunta. Si vamos a practicar más habilidades. O sea, ¿es un sí o es un sí de afirmación o un sí de condicional? Me está preguntando, profe. Por eso, pero, o sea, me está preguntando si sí vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Sí, similares, profe. Vale, sí, van a haber ejercicios de todo, o sea, de todo tipo de ejercicios, ¿listo? O sea, no solamente con cuerdas, o sea, todavía no con tensiones, sí señor, todavía nos falta hablar de dinámica, ¿listo? Todavía es que nos está rindiendo mayor cosa, pero claro que sí. Ahorita aquí, por ejemplo, mire, dinámica, esta clase era la que debería haber sido para la clase pasada, por ejemplo, ¿listo? Y acá pues les tengo un problemita que la idea era que lo hicieran ustedes, pero pues por cuestiones de tiempo, yo creo que me toca hacerlo a mí. Me miro acá, mire, todo esto era de la clase pasada. Caramba, no está rindiendo. Bueno, listo. Entonces, sí, en efecto, van a tener más problemas, van a haber problemas con tensiones, van a haber problemas con rozamiento, pero rozamiento, fuerza de fricción todavía no lo hemos visto, así que, pues por eso es que yo no les he hecho entrega del taller. El taller sí es para que ustedes estudien,
Yo no les dejo talleres para calificar, ya saben las razones, eso ya se los he explicado antes, ¿no? Bueno, vamos a tratar de continuar acá, ¿no? Dinámica, la introducción ya lo hicimos, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora, vamos a cambiar un poquito acá, ¿cierto? Todo tiene que ver con lo mismo de cualquier manera, y vamos a hablar de lo que es la fuerza de atracción gravitacional, que es aquella fuerza que nos muestra a nosotros o lo que nos da origen al llamado peso, ¿no? Eso también lo discutíamos por allá en la primera clase, y me decían fuerza gravitacional, y luego me decían peso. Yo les decía, ojo, porque esas dos son prácticamente la misma cosa, están muy relacionadas, una sale de la otra, y pues más adelante yo les dije en ese momento, les iba a mostrar de dónde es que viene ese peso y de dónde es que viene ese 9,8 metros por segundo cuadrado que nosotros ponemos por allá en el movimiento en caída libre, ¿no? Entonces, todo eso parte de la fuerza de atracción gravitacional. ¿Qué es eso? Pues es una fuerza que experimentan cualquier par de masas que se encuentran en su vecindad, ¿cierto? Si yo pongo dos masas a una cierta distancia, entre ellas va a existir una cierta fuerza. Esa es la fuerza que nosotros llamamos de atracción gravitacional. Puede ser la fuerza que el planeta Tierra está ejerciendo sobre la Luna, de tal manera que ella se queda ahí alrededor del planeta orbitando. O puede ser la fuerza que el Sol ejerce sobre cada uno de los planetas y por eso los planetas se quedan ahí orbitando. O puede ser la fuerza que el planeta Tierra o cualquier planeta pues va a ejercer sobre cualquier objeto que se encuentre en su superficie, como nosotros mismos, y por eso es que nosotros nos quedamos ahí pegaditos a la superficie de la Tierra y no salimos volando, ¿no? Entonces, aquí, siguiendo este esquema que yo les estoy mostrando, tengo una masa 1 y una masa 2, ¿no? Y esas masas están separadas por una distancia. Acá yo estoy midiendo la distancia desde el centro de masa de los objetos, ¿listo? Eso es algo que también van a aclarar el próximo semestre cuando vean física 1, ¿no? Como todos los objetos los podemos ver nosotros como un puntico que está en el centro de masa. Y por eso es que yo mido esa distancia desde el centro de masa, ¿listo? Entonces, esta fuerza entre masas, esta fuerza que existe entre masas, eso fue medido, eso fue determinado experimentalmente. Para eso se utilizó algo llamado péndulo o balanza de torsión. ¿Listo? Que no les voy a entrar en detalles con eso, pues para que nos rinda un poquitico más aquí el tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que se llegó de hacer todos los experimentos, no? Que la expresión acá, mire, la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional, ¿cierto? La misma que rige el comportamiento entre planetas, entre galaxias, entre nosotros mismos con el planeta, toda la interacción que existe entre masas se reduce a esta formulita que está acá. ¿Qué es esta formulita? Que la fuerza de atracción gravitacional es proporcional al producto de las masas, ¿no? Masa 1 y masa 2 en este caso, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separan. Este R en este caso, aquí yo tengo R cuadrado, la distancia. Y como hablamos de proporcional, pues existe una cantidad, una constante de proporcionalidad que nos va a dar la fuerza como tal, ¿cierto? Esa constante la denotamos con la letra G mayúscula y tiene este valor que está aquí, 6,674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la llamada constante de gravitación universal. Y todo par de masas responden a esta fuerza que está aquí. Lo que pasa es que ustedes notarán que este número es muy pequeñito. Entonces, pues con masas así dentro de lo cotidiano, pues nosotros difícilmente vamos a lograr sentir la fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Va a ser muy, muy pequeñita, ¿cierto? Es decir, no sé, existe una fuerza de atracción gravitacional entre mi escritorio y mi persona, ¿cierto? Hay una fuerza de atracción gravitacional. Lo que pasa es que es del orden de 10 a la menos 9, así que eso pues no se va a sentir, ¿no? No se va a sentir. Y entre cada par de masas se siente. Cuando hablamos de planetas, de galaxias, ahí la masa pues ya es muy grande. Y eso es lo que hace que se pueda sentir y que se pueda medir esa fuerza de atracción gravitacional. En el cotidiano, en el día a día de nosotros, pues difícilmente lo vamos a sentir por este numerito que está acá. ¿Listo? Entonces, esta es una ley fundamental, es una fuerza fundamental de la naturaleza, se escribe de esta manera, es una fuerza de acción y reacción, o sea, la fuerza que la masa 1 está experimentando es la misma fuerza que la masa 2 experimenta, pero es de signo opuesto, ¿cierto? Es decir, la masa 1 atrae a la masa 2 con la misma magnitud de fuerza que la masa 2 atrae a la masa 1, solamente que
es una fuerza atractiva, así que cada una de las fuerzas apunta en un sentido opuesto, ¿no? La fuerza sobre la masa 2 apunta hacia la masa 1 y la fuerza sobre la masa 1 apunta hacia la masa 2, así como la fuerza sobre cada uno de nosotros en el planeta Tierra pues apunta hacia el centro de la Tierra y nosotros en sí ejercemos una fuerza sobre el planeta Tierra. Lo que pasa es que el planeta Tierra pues difícilmente lo vamos a mover por su cantidad de materia. ¿Sí? Bueno, eso no va a pasar. ¿Listo? Entonces, de esta ley fundamental de la naturaleza es que sale ese 9,8 metros por segundo cuadrado. Poniéndolo un poquito más en contexto, ¿no? La Tierra no es una esfera, ¿no? La Tierra nosotros sabemos que es ovalada, además de todo, pues la superficie de la Tierra no es completamente uniforme, por aquí vamos a tener el Monte Everest, por aquí va a estar la Sierra Nevada, eso hace que no sea completamente plana, así que nosotros no podemos hablar del radio de la Tierra como tal, pero sí podemos hablar de un radio promedio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ese radio promedio de la Tierra es de 6.371.000 metros, ¿listo? Pues eso es demasiado grande con, por ejemplo, la altura a la mitad de una persona, ¿no? La altura a lo que sería el centro de masa de una persona. Yo aquí estoy poniendo una persona bien alta, de hecho, porque yo estoy diciendo que la tomemos de alrededor de 1 metro, ¿cierto? Pues ese 1 metro quedaría la altura a la mitad de esa, o mejor dicho, la mitad de una altura de una persona de 2 metros, ¿cierto? Ese puntico que está ahí, pues es completamente despreciable con ese radio promedio de la Tierra, ¿no? Así que de manera aproximada, nosotros tomamos el radio de la Tierra como este valor, es un radio promedio, ¿cierto? Es un radio promedio de la Tierra, ¿listo? Así que cualquier objeto, cualquier montaña, cualquier edificio, cualquier cosa que nosotros encontramos, por ejemplo, Bogotá está a 2.600 metros, ¿cierto? Barranquilla está como a 100 metros. Pues miren la diferencia que eso significaría aquí con este radio promedio. 6.371.000 metros. Bogotá está a 2.600 metros. Apenas estaría modificándome aquí este unito. Me lo estaría pasando, digamos, a 6.372.000 metros. Apenas si me lo logra modificar, ¿no? Entonces, es despreciable. Todo eso que pongamos sobre la superficie de la Tierra es despreciable y podemos considerar ese radio promedio. Así que, resumiendo un poquito aquí las cosas, si tomamos nosotros el radio promedio de la Tierra y lo ponemos aquí, en la expresión, ignorando las dimensiones de cualquier objeto que nosotros pongamos, así que en la fuerza gravitacional, pues vamos a dejar únicamente el radio de la Tierra, ¿no? La distancia al centro de masa, el radio de la Tierra. Ponemos aquí la masa de la Tierra como la masa 1, la masa de del objeto 2, la masa 2 que está aquí, lo voy a dejar como la masa. Cualquier objeto que nosotros pongamos ahí, ¿cierto? Puede ser nosotros mismos, puede ser una persona, ¿listo? Simplemente lo estoy poniendo dentro de esta expresión. De esa expresión que está ahí, yo voy a separar, ¿listo? Esta cantidad que está aquí. Porque notemos que todo eso se vuelve constante. La masa de la Tierra es constante, la constante de gravitación universal es constante, por eso se llama constante, y el radio de la Tierra, estoy tomando el radio promedio, que también va a ser constante. Así que todo eso es una constante. Eso lo estoy separando aquí. Eso de ahí es lo que nosotros llamamos G, ese 9,8 metros por segundo cuadrado. Mírenlo ahí. G minúsculo, es igual a G, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra dividida por el radio promedio de la Tierra al cuadrado. Eso es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Conclusión, si yo tomo esa cantidad y la reemplazo aquí por el G, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar masa por esa G minúscula, o sea, masa por gravedad. Y eso es lo que nosotros conocemos como el peso, o sea, la fuerza que el planeta Tierra ejerce sobre nosotros. De ahí es de donde sale ese 9,8 metros por segundo cuadrado y podrán imaginar entonces que nosotros pesamos menos en Barranquilla, al contrario, pesamos menos en Bogotá que en Barranquilla. Un poquitico menos, ¿no? Porque estaríamos un poquitico más lejos, así que este radio pues sería un poquitico mayor. Así que vamos a pesar un poquitico menos, ¿cómo es la cosa? Pesamos un poquitico menos en Bogotá que en Barranquilla, ¿cierto? Va a ser despreciable. ¿Me entendieron esto, jóvenes? ¿O hay alguna inquietud por ahí?
Todo claro, profe. Listo. Bueno, no hay preguntas. Asumo que quedó todo claro, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale, por un lado, ese 9,8 metros por segundo cuadrado, que es simplemente la aceleración de la gravedad, porque fuerza es igual a masa por aceleración, ahí está tal cual pintadita, la segunda ley de Newton, y por otro lado, de aquí sale el peso. Así que cada vez que a nosotros nos den un problema con la masa, el peso lo vamos a calcular a partir del producto de la masa por ese 9,8 metros por segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad. ¿Listo? En el problema anterior, pues no había masa, yo les di, no había masa, yo les di directamente el peso, así que no teníamos que calcularlo. Pero puede ser que nos den un problema en donde nos den la masa. ¿Listo? Bueno, esta es la receta, ya esta era... Profesor, disculpe. Cuéntame, María. ¿Puede volver un momentico la diapositiva? Esa. Ok, listo ya. Gracias. Vale, con gusto. Listo, muy bien. Entonces, bueno, como saben, pues esta era, digamos, una clase nueva, entonces aquí les tenía la recetica nuevamente, no vamos a volver a revisarla, ¿listo? A ver, déjenme ver la hora. Bueno, a ver, aquí dice sondeo, ¿listo? Este era un problemita para que ustedes hicieran. A ver, jóvenes, yo estoy preocupado, muy preocupado por el tiempo, no les está rindiendo. ¿Listo? Vale, van a tratar de hacerlo, jóvenes. Vamos a tratar de hacerlo de cualquier manera, porque lo que viene es la fuerza de rozamiento y ahí necesito que ustedes estén descansaditos, que estén con la mente clara, para que me lo entiendan muy bien, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio, jóvenes, lo van a hacer ustedes, por favor traten de hacerlo allá, yo me voy a quedar aquí pendiente, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, ¿listo? El problemita es básicamente la misma metodología que el problemita que hicimos de ejemplo, ¿listo? ¿Qué dice acá? Acá el problema es muy puntual, calcular T1, T2 y T3 en términos del peso en el sistema mostrado abajo. ¿Qué es el sistema mostrado abajo? Tenemos aquí una pared y aquí tenemos el techo. De esa pared y de ese techo tenemos un sistema de 3 cuerdas, tal cual como teníamos en el problema pasado, donde tenemos una cuerda T1 en la vertical que nos está amarrando aquí, nos está sosteniendo un peso que estamos llamando W. No le estamos dando números, así que la respuesta es netamente algebraica. Vamos a ponerle un número para que ustedes hagan el ejercicio completo. Vamos a ponerle aquí un número, pongámosle aquí, no sé, 50 newtons, ¿listo? Ese peso vale 50 newtons y me van a dar entonces una respuesta numérica ahí, ¿listo? Entonces tenemos una cuerda 2 en la horizontal que va desde la pared hasta el nudo y una cuerda en la diagonal que está formando un ángulo de 60 grados con el techo. Esa es la cuerda 3 que ya va a llevar una tensión 3, ¿listo? Entonces, primera parte de la metodología, ¿no? Identificamos qué es lo que me preguntan, eso es supremamente evidente acá, ¿no? Me están preguntando T1, T2 y T3. No tengo que preguntarme, digamos que ponerle mayor cuidado a eso, ¿listo? Ya es muy puntual la pregunta. Seguidamente, se me está preguntando, identifico, o se me dice acá en el problema, ¿no? En mi receta, identifico el o los objetos bajo estudio, esto es todos los cuerpos sobre los cuales actúan fuerzas. Así como en el ejemplo que hicimos ahorita, vamos a tener dos. Uno es el nudo y dos es la cajita que está ahí suspendida. Tenemos dos sistemas, así que, paso seguido, hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Así que tenemos dos sistemas, dos objetos sobre los cuales hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, jóvenes, a partir de este momento los dejo por su cuenta. Les voy a dar 10 minutos como máximo, no se me demoran más haciendo ese problema realmente. Si me siguieron la cuerda de lo que veníamos haciendo, no van a necesitar más de 10 minutos para solucionar el problema, ¿listo? Así que a las 2:07 continúo yo y les pregunto, castigo divino, bueno, listo, los estoy castigando. Háganle a ver, jóvenes, 10 minutos les doy para que solucionen ese problema, yo me quedo aquí pendiente de cualquier manera. Los estoy escuchando, listo. Háganle a ver. Me pueden decir, profe, hago primero tal cosa, hago tal cosa, me está dando tal cosa. Aquí estoy pendiente. Y hagan la tarea.
Profe, una pregunta. Cuéntame, María. Si T2 está en la horizontal, entonces no tendríamos que hacer, o sea, no se podría hacer este como, como sacarle coseno y razón trigonométrica, entonces valdría cero. Exactamente, no, no, a ver, como lo estabas diciendo al comienzo, estaba perfecto, no tienes que, porque la fuerza ya está en la horizontal, solamente tiene componente Y, ¿no? Perdón, componente en X, ¿no? En X, ah, sí, cierto, ok, Ujú. listo, Solamente, gracias. ¿y qué signo tiene la componente en X de esa fuerza? Negativo, porque es en la Exactamente, izquierda. Y exactamente. si es recto sería 180, ¿verdad? Porque el Eh, ángulo 180 es recto, sí, ¿no? sí, o sea, puedes sacarle el coseno 182, pero no es necesario, si te das cuenta, ¿no? Ya sabes que va para la izquierda y por lo tanto es negativa, no hay que Entonces, descomponerla. ok, listo, gracias. Listo, con gusto. Profesor, ya terminé. ¿Qué hubo, Daniel? Ponga ahí las respuestas en el chat. Las poniendo ahí. ¿Listo? Listo, Ah, muy bien. profe, Entonces, pero, tú. profe, yo lo hice de manera general, o sea, sin el valor. Vale, no importa. Yo también lo debo tener de manera general porque aquí lo tengo escrito como W. Escriba la expresión. No importa. Eso está bien. ¿Cierto? Y vean, ¿cuánto se demoraron? Bueno, yo sé que hay más de uno por ahí que ya debe estar bien cerquita, ¿no? También sé que va a haber un poco que ni lo están haciendo. Miren, no se han demorado ni, miren, María José también terminó, mire. Y no van más de 5 minutos, ¿no? Listo. Bueno, Profe, hágale a yo ver. no, ¿Qué hubo? No, no, ¿qué, Jesús? no he terminado, profe, porque Ah, yo sí lo no. estoy haciendo con el 50 minutos. Vale, no importa. Lo que estoy diciendo es que todavía, o sea, yo les di como 10 minutos, les dije que a las 2:07, creo. Y no ni la mitad del tiempo que yo les di. O sea, simplemente para decirles que vean, todo es posible, el tiempo, es decir, pueden lograrlo en ese tiempo. ¿Listo? Pero hágale tranquilo. Y hágalo con el 50 newton. Es decir, el 50 newton se lo puse aquí como para que me pudiesen escribir ahí en el chat con mayor facilidad. ¿Listo? Listo, ve, aquí Daniel nos está escribiendo la expresión completica y todo eso está bien. ¿Listo? Bueno.
Corrijo, ese era T3. Vamos a ver qué pasó aquí con la respuesta de Daniel. Ajá. Ah, vale, listo. Vale, María José nos está descomponiendo las fuerzas, listo. Sí, está muy bien eso, listo, pero... Ujú. Vale, pero nota María José que me tienes que dar la respuesta en términos de W, o sea, T1 igual a tanto W, ¿cierto? Que eso es lo que quiere decir eso. Calcular T1, T2 y T3 en términos de W. Apenas le estás descomponiendo ahí, ¿no? Profe, ¿cómo así en términos de W? Te tiene que dar T1, voy a escribirlo como uno lo escribiría en matemáticas, que eso es uno de los inconvenientes, ¿no? Te tiene que dar T1, T2 y T3 como una función de W. Eso lo escribe uno de esta manera. Algo que depende de W. ¿Listo? Entonces, la más fácil y esa siempre viene siendo como evidente, ¿no? T1 igual a W, ¿cierto? Así, o sea, hay una función de W que es W misma, esa es la función, ¿listo? A eso es a lo que se refiere en términos. La respuesta, el igual, lo que está a la derecha del igual, tiene que estar escrito en términos de W, ¿no? Que involucre W. ¿Listo? Creo que sí. Vale. Listo, aquí ya veo respuestas numéricas. T1, sí, bueno, T1 50, sí. T2 no estoy seguro si estoy bien. Ah, vale, T3, les dio un hito, un hito, bueno, pues sí da uno. Daniel está escribiendo la fórmula, exactamente, entonces, bueno, para todo el mundo, porque seguramente no es María José la única que tiene esa inquietud, ¿no? Entonces, si miran la respuesta de Daniel ahí en el chat, ¿no? Él está escribiendo T1 en términos de una expresión que contiene W. Obviamente el ángulo, la tangente, el coseno, todo eso, pues son cantidades numéricas que nosotros podemos evaluar porque el ángulo lo tenemos, ¿listo? Pero la expresión matemática contiene a W como variable, que es la cantidad que es dada, ¿listo? Entonces es lo que se buscaba. Inicialmente el problema, ¿no? Luego les di un numerito aquí, pues como para que les quedara más fácil escribirlo ahí. Uh-huh. Listo. T1. Vale, muy bien. Bueno, un minutico más ahí les doy. Bueno, entonces, jóvenes, los escucho. ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Qué parte no entendieron? ¿Cierto? A ver, jóvenes, algunos, los que respondieron tanto como los que no respondieron. ¿Les quedó fácil? ¿Les quedó difícil? ¿No supieron por dónde empezar? A ver, jóvenes, necesito que alguno me dé retroalimentación, que me digan en qué están ahí. Profe, aún estoy en esa, pero ya llevo parte del ejercicio, más de la mitad del ejercicio desarrollado. Y no sé, siento que me alargué demasiado. Vale, listo. Bueno, entonces, en ese sentido, solamente queda la práctica, Jesús, solamente queda la práctica, ¿listo? Solo hizo lo del diagrama de cuerpo libre, lo mismo. Entonces, hay que coger un poquito más de agilidad, ¿listo? Y para eso son los ejercicios. Bueno, voy a ver si se los mando hoy, pero es que no vamos ni en, yo creo que vamos apenas como en la mitad de lo de dinámica, entonces por eso no les he mandado el taller. Como les digo, yo solamente tengo que entrar allá al Zigbee y ponerle hágalo visible para todo el mundo. Yo, pues bueno, voy a ver si se los dejo. Bueno, los demás, ¿qué dificultad tuvieron? Jesús nos dijo que iba por la mitad. Justin nos dice que alcanzó a hacer apenas el diagrama de cuerpo libre. Bueno, sé que algunos lo terminaron. ¿Y los demás? Ni idea, no supieron cómo hacerlo, no supieron cómo empezar.
Entre tarde, nos dice Juan Felipe. Bueno, jóvenes, yo les pido el favor pues de que traten. Vale, Juan Felipe, bueno, ahí sí ya le tengo que se ponga al día con el video, ¿no? Bueno, yo les voy a pedir un poquitico más de atención y que pongan un poquito más de disposición de su parte, jóvenes, en todos los sentidos, ¿no? Porque, hombre, después de semejante paro, que entremos a clase y que hagamos las cosas con pereza, no es justo. No es justo que después de semejante situación apenas tenga 4 o 5 estudiantes que me tratan de hacer los ejercicios, ¿cierto? Es decir, si la cosa está complicada, yo les pregunto, bueno, dígame cuál es el problema y no me dicen, ahí sí ya es grave, porque no es una cuestión de entendimiento, o que esté complicado, que no esté entendiendo, que esté tratando y que no puedan, sino que simplemente no está tratando de hacer el Profe, esfuerzo. ¿Qué hubo, Diego? yo no entendí cómo sacarte 3. Vale, muy bien. Entonces, vea que sí hay dudas, sí hay inquietudes. Y jóvenes, y en serio, tengan un poquito Profe. Cuéntame, no sé quién está hablando por ahí, cuéntame. María José. Hola, María José. Yo hallé T3 de una forma, Ajá. pero no sé si está bien. Uy. Pero no la hice en función de W, o sea, primero la hice como sola. Porque Vale. después de esto fue que le pregunté lo de la función W. Bueno, vamos a ver porque es verdad que por ahí en el colegio algunos de ustedes les enseñan una formulita por ahí que a como de lugar tratan de encajarla cada vez que tienen cuerdas amarradas. Y esa formulita, por favor, elimínenla de su memoria, cojan el borrado del cuaderno del colegio y borren eso, por favor. Eso aplica para un problema, uno solo, un problema particular. Y no entiendo por qué tienen que recurrir a una expresión memorizada cuando pueden hacer sencillamente un análisis, ¿no? Entonces me hiciste acordar de eso, que existe, y eso le tienen un nombre, teorema de yo no sé quién por allá. Por favor, olvídense de eso. Pero no lo hice así. No estoy diciendo que lo hayas hecho, María José, Ok, de ninguna perdón, manera, de pensaba, ninguna manera. disculpe. Listo, no, solamente que me acordaste de eso y aprovecho para hacerles el comentario. Ojo con esa aplicación de fórmulas porque les va a dar mal. Y ya me ha pasado que les hago el quiz de dinámica y a como de lugar tratan de acomodarme esa ecuacioncita por allá y les da mal el problema. Entonces, mejor hagan el problemita completo, mejor tómense el trabajo de hacer el análisis y de llegar a la respuesta. Y ojo, jóvenes, tienen que poner un poquito de su parte porque, de nuevo, piensen en lo que vivimos este año. Pandemia, clases virtuales, todos esos meses de paro para que entremos a las clases y hagamos las cosas así como, caramba, y ahora yo cómo me vuelvo de acá. ¿Listo? Para que hagamos las cosas así como con pereza, ¿no? Entonces no está bien eso. Bueno, vamos a hacer el problema entonces, ¿no? Diagramita de cuerpo libre. ¿Cuántos objetos tenemos nosotros? 2. Uno es el nudo, que es el que yo estoy llamando aquí diagrama de cuerpo libre 1, y 2 es la cajita, ¿cierto? Que es lo que yo estoy llamando aquí sistema 2 y estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre 2. ¿Cuántas fuerzas tengo yo actuando sobre el nudo? Tengo 3. La tensión 1, que va hacia abajo porque la caja está tirando ese nudo hacia abajo, así que tiene que ir para abajo. La tensión 2, que va en la horizontal hacia la izquierda, era el comentario de María José, que va completamente en la horizontal, ya no tengo que descomponer nada, así que era muy facilito. La tensión 3, que va en la diagonal, ¿cierto? El mismo problema con los ángulos, ¿no? 60 grados me está formando esa línea recta, que es esa cuerda que está ahí, que estamos llamando tensión 3, con la horizontal. Así que pues yo el ángulo lo puedo pasar para aquí para abajo sin ningún problema. Eso no tiene ningún problema, como lo discutíamos ahorita, ¿no? Entonces ese mismo ángulo es el que está formando aquí la cuerda con la horizontal. Es el mismo ángulo. ¿Listo? Paso seguido, ¿no? Entonces ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Paso seguido, descomponer las fuerzas. T1, la tensión 1 va para abajo, así que solamente tiene componente en Y, no hay que descomponerle nada. T2, bueno, y va con el signo negativo, eso sí lo tengo que tener en cuenta, ¿no? T2, ella va para la izquierda y va completamente en la horizontal. Tampoco tengo que descomponerle nada, simplemente la escribo y ya. Menos T2 en la dirección X negativo, ya. ¿Cierto? Bueno, menos T2 en la dirección X, ¿no? O T2 en la dirección X negativo. Le tengo que poner el signo ahí, ¿cierto? Entonces mire otra vez el cuento con los signos, ¿no? Yo le tengo que poner el signo ahí, pues porque va en la dirección negativa. Entonces lo pongo yo ahí con la mano. ¿Qué fuerza tengo que descomponer? Pues la tensión 3, ¿listo? Y ahí va. Yo tengo la tensión 3, tengo el ángulo aquí. ¿Cuál es la componente en X? Pues la componente en X
va con coseno porque el ángulo está formado con la horizontal. Si me hubiesen puesto el ángulo en la vertical, pues cosa diferente ocurriría, ¿no? Pero entonces va. Componente en X sería la tensión 3 por el coseno de 60, positivo. Componente en Y sería T3 seno de 60, positiva también, ¿no? Va para la izquierda y para arriba. Escribamos ahí las componentes, ¿no? Tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y. Ahí están las dos. Descomposición de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre 2. No tengo que descomponer absolutamente nada porque pues la fuerza T1 va en la vertical hacia arriba, o sea, es positiva. T1 en la dirección Y, ahí está. Fuerza de acción y reacción o ley de acción y reacción aquí con el T1 en esa cuerda que está ahí, ¿cierto? En cuanto al nudo, ella va para abajo, en cuanto al bloquecito va para arriba, ¿cierto? No hay nada que pensarle ahí. El peso sobre el bloquecito, ¿para dónde va? Va para abajo, menos W en la dirección Y. Ahí está. Sumatoria de fuerzas. Agrupamos todo lo que ve en X para hacer sumatoria de fuerzas en X en el diagrama de cuerpo libre 1. Es todo lo que yo estoy encerrando aquí con amarillito, ¿cierto? Viene T3 coseno de 60, T3 coseno de 60, menos T2, menos T2. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Estoy aplicando las leyes de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Como el sistema está quieto, la aceleración es 0. Entonces me da 0 acá. Sumatoria de fuerzas en Y. Agrupo todas las componentes que van en Y. Entonces ahí la tengo. La tensión 1, que es negativa, y T3 seno de teta, la componente en Y de la tensión 3, que es positiva, va para arriba, mírenla ahí. Entonces nos queda aquí escrito, ¿no? T3 seno de 60, menos T1, igual a ¿cuánto? A 0, porque el sistema está en equilibrio, la aceleración es igual a 0, así que fuerza igual a masa por aceleración es fuerza igual a 0. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre 2, sumatoria de fuerzas en X, no hay fuerzas en X, eso me da 0, esta prácticamente que no hace nada, no cuenta, ni suma ni quita. Sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas en este caso están en Y. T1, que va para arriba, positiva, T1, y peso que va para abajo, negativo, menos el peso, igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Pues porque fuerza es igual a masa por aceleración, pero como el sistema está en equilibrio, o sea, está quieto, pues me da la sumatoria igual a 0. Y ahí está. Conclusión, tengo 1, 2 y 3 ecuaciones. 1, 2 y 3 ecuaciones. Aquí se las estoy sacando. 1, 2 y 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y en Y para el diagrama de cuerpo libre 1 y sumatoria de fuerzas en Y para el diagrama de cuerpo libre 2. ¿Listo? Problemita de álgebra. Tengo que resolver el sistema de ecuaciones. Tengo 3 incógnitas que son T1, T2 y T3 y tengo 3 ecuaciones. Lo puedo resolver. La más fácil de todas, así como en el problema pasado, es la tensión 1. La despejo aquí de la ecuación 1, despejo T1. ¿Cómo hago? Pues el W lo paso para el otro lado, así que me queda simplemente T1 igual al peso. Aquí está. Encontramos nuestra primera incógnita y bautizamos la nueva ecuación porque puede ser que la necesitemos, así que la vamos guardando. ¿Listo? Ya tenemos T1, ¿cierto? De T2 despejamos T3. ¿Cómo hacemos para despejar T3? Menos T1 lo voy a pasar al otro lado a sumar porque él está restando. Así que nos queda T3 igual a T1, T3 igual a T1 porque lo pasé para el otro lado. ¿Listo? Pero T1 es igual al peso, así que T1 lo escribo en términos de peso. Y me queda aquí el resultado, mi segunda incógnita, T3 igual a W sobre 0 de 50. ¿Qué hubo, Jesús? Yo ahí en vez de W dejé el T1, porque es igual al peso. Entonces no hay problema por eso, o sí debo de colocarlo en forma algebraica. Siempre y cuando me lo deje claro no habría problema, porque aquí ya encontramos T1, ¿no? Ya encontramos justamente que T1 es igual al peso, así que no habría ningún problema, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando quede claro eso. En sí, pues el problema le pide justamente que lo encuentre en términos de W, entonces tendría que ponerlo, ¿no? Pero pues bueno, tampoco lo vamos a llevar a ese límite, ¿no? Aquí ya sabemos que eso es igual, ya encontramos T1, entonces lo podemos dejar así, ¿listo? Listo, como ya tenemos T3,
me devuelvo aquí, bueno, aquí llamé esa última ecuación la ecuación 5. Sustituimos ese resultado de la ecuación 5, que no es nada más que sustituir T3 en la ecuación 1, esta que está aquí, porque la ecuación 1 tiene T3 por aquí y tiene T2 por acá, pero T2 no lo conocemos todavía, es el que tenemos que despejar. Entonces aquí hay un error, mire, aquí es despejamos T1, sí, despejamos T2, aquí hay un error en la ecuación. Voy a tacharla todo. Despejamos T2, ¿listo? Entonces, ¿cómo despejamos T2? Pues simple. Aquí el T2 está restando, él pasa al otro lado de la igualdad a sumar y nos va a quedar entonces que T3 va a ser igual a T2. T3 coseno de 60 igual a T2. T3 coseno de 60 igual, ¿no? Lo paso el menos T2 para el otro lado, ¿no? Entonces me queda T3 igual a T2, ¿listo? ¿Qué nos queda aquí? Pues cogemos el coseno de 60 y lo pasamos a dividir al otro lado. Así que nos... Un momentico. No, mentira, yo estoy buscando este T2, no T3. ¿Listo? Perdón, ahí pensé que estábamos despejando T3. ¿Listo? Me dejé llevar ahí por la ecuación. ¿Listo? Entonces nada, todo lo que tenemos que hacer ahora es tomar T3, ¿cierto? Este T3 que tenemos aquí en la ecuación 5 y lo sustituimos aquí en T3, ¿listo? Así que nos queda T2 y mire que yo estoy poniendo un entonces, no es igual por todo lado. Entonces, T2, que era igual a T3 por el coseno de 60, ahora va a ser igual a T3, pero escrito en términos del peso sobre seno de 60, este que está aquí, por el coseno de 60, como está aquí, ¿cierto? Redistribuyo un poquito los términos, dejo coseno de 60 sobre seno de 60, esto sería igual a la cotangente, como nos estaba diciendo Daniel ahorita, ¿cierto? Y todo multiplicado por el peso. Lo puedo dejar así también, ¿cierto? Puedo decir que esto es igual a la cotangente como tal, ¿listo? Finalmente, pues doy la respuesta, ¿no? Ya encontré T1, T2 y T3, y escribo la respuesta aquí. T1, T2 y T3, ¿listo? Jóvenes, los escucho. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? ¿Todo claro? ¿Todo enredado? Voy a repetir un Profe, todo está momento. claro. ¿Repetir qué parte, Justin? Desde T2. Desde T2. Aquí, ¿listo? Listo. Entonces, en ese último paso, voy a cambiar aquí el colorcito. En ese último paso me estoy guiando de esta ecuación que está aquí, ¿listo? Me estoy guiando de esa ecuación, ¿listo? Entonces, mírala acá. En la ecuación 1, esta es la ecuación 1, ¿cierto? Entonces, al hacer ese despeje, ¿cierto? Miren que tengo T3 coseno de 60 menos T2. El menos T2 lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad y me va a quedar T3 coseno de 60 grados igual a T2, porque él pasó para el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación que estoy escribiendo aquí, ¿cierto? Yo necesito T2, T2 es el que estoy buscando, y sé que T2 es igual a T3 por el coseno de 60, pero T3 ya lo encontré acá, es mi ecuación 5, por eso es que escribo acá, sustituimos 5 en la ecuación 1, entonces lo estoy sustituyendo aquí en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces, aquí, entonces, T2, que es igual a T3 por el coseno de 60, lo voy a escribir no en términos de T3, sino en términos de el peso sobre el seno de 60, porque el peso sobre el seno de 60 es T3. Entonces, aquí estoy escribiendo T3 en términos del peso sobre el seno de 60. Aquí ya se reorganizar un poquito los términos, ¿no? Tengo el peso, coseno de 60, dividido por seno de 60, dividido por seno de 60. Lo que pasa es que lo escribí de una manera un poquitico diferente, que también lo hago a propósito porque sé que estas cositas también les falta entrenarse, ¿no? Entender que el seno de 60 me está dividiendo todos los términos, tanto el W como el coseno de 60, una vez él entra ahí. ¿Listo? Y listo, pues ahí me da ese resultado, ¿cierto? T2 igual al peso por el coseno de 60 sobre seno de 60 es poner el resultado aquí. ¿Listo? ¿Listo, Justin?
Sí. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, vamos a dejar por aquí la clase de hoy. Estoy un poquito preocupado, jóvenes, porque realmente nos está así rindiendo poquito. Necesito que, por favor, traten de participar y hacerme un poquitico los ejercicios que yo les pongo acá, que planteen más preguntas y todo eso, ¿listo? Como comentario general está lo que nos está, digamos, la discusión que nació, pues, por la sugerencia de Daniela, y es, yo aquí les estoy mostrando todos los pasos, ¿cierto? Trato de mostrarles todos los pasos. ¿Para qué? Para que repasen un poquitico esa álgebra, para que esos detallitos de álgebra que como que nos falta repasar un poquito, como que los recuerden un poco, ¿cierto? Tampoco es que sea necesario tanto paso a paso cuando están haciendo los problemas, ¿cierto? Por ejemplo, en el otro que mostrábamos, ¿cierto? En el anterior, que fue justamente donde estaban haciendo todos los comentarios, tampoco es necesario hacer todo eso, ¿no? Yo se los pongo aquí porque es la primera vez que lo están viendo. Bueno, ya lo debieron haber visto en el colegio, ¿no? Lo están repasando en este momento, ¿listo? Por ejemplo, justamente en esta transparencia de aquí, en esta página de acá, ¿no? Tranquilamente desde el comienzo pudimos haber reemplazado numéricamente aquí estas cantidades, ¿no? El coseno de 35 y el coseno de 60, haber hecho la operación y la respuesta nos va a dar muchísimo más corta. Yo lo estoy poniendo todo para hacer ese repaso algebraico. Sin embargo, pues después de los comentarios, me deja con la duda de si es conveniente o no, porque se me pueden, digamos, perder un poquito en todo este desarrollo y quizás sea más conveniente, de hecho, hacerlo con los numeritos desde el comienzo, ¿no? Pero nuevamente, yo lo hago es para que vean todo el álgebra, ¿listo? ¿Cómo lo hagan algebraicamente? Depende de ustedes, porque aquí yo les estoy mostrando un recorrido. Lo mismo con el problema que acabamos de hacer. Aquí esto es de libre albedrío. Ustedes tienen que ver cómo solucionan este sistema de ecuaciones para encontrar T1, T2 y T3 en este problema. Asimismo, en todos los problemas que se les presenten, hay completa libertad. El cómo ustedes manipulen estas ecuaciones depende de ustedes y de la pericia que ustedes tengan. Así que eso solamente lo ganan con la experiencia, pero no hay un camino rígido, riguroso, único para solucionar el sistema de ecuaciones. De hecho, yo les comento, por ejemplo, en este problemita que está acá, hay un camino todavía más rápido. No les va a gustar. ¿Por qué? Porque ese camino más rápido es dividiendo una ecuación entre la otra. Yo cojo una ecuación y la divido entre la otra y me ahorro muchos problemas, muchos pasos algebraicos, ¿listo? Tranquila, María José, que estén bien, ¿listo? Bueno, jóvenes, dejamos por aquí la clase de hoy. Los libero pues para que vayan a su próxima clase. Gracias por la asistencia, jóvenes. Por favor, repasen todo el material. ¿Listo? Nos vemos entonces el viernes. Y no se les olvide que el viernes tienen el cuisecito de cinemática. ¿Listo? Muy pendientes con eso. Okay, bueno, jóvenes, me despido. Listo, muy bien. Vale, Ana Karina, cuéntame. Profe, ¿cuándo se termina el semestre? Las clases van, si no estoy mal, hasta el 22 de noviembre, Ana Karina. Profe, yo tengo... Vale. ¿Quién más habló por ahí? Yo, profe, tengo una duda. Y Hola, si nos mostraría como un ejercicio con los números desde el principio, a ver si quizás es más fácil solucionarlo así, no sé, a mí todavía me cuesta un poquito. Claro, claro que sí, Gabriela, de nuevo, o sea, todo yo lo hago como para tratar de repasarles un poquito el álgebra, pero es verdad, en este curso ustedes me están dejando con esa inquietud de que quizás sea más fácil, va para esa grabación, quizás sea mejor simplificarles